Segunda Guerra Mundial. Eres un alemán en territorio soviético, la noche ha caído. Pero en medio de la oscuridad empiezas a escuchar un sonido parecido al de una escoba barriendo. Pero por alguna extraña razón, el sonido viene del cielo. De pronto, varias bombas empiezan a caer sobre tu campamento y los reflectores muestran varios biplanos sobrevolando el lugar. Las brujas han llegado. Así es, mis amigos, como ya habrán adivinado, hoy toca hablar de uno de los regimientos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, pero no hablo de cualquier regimiento, no. Hablo de un regimiento de aviación soviético, conformado solo por mujeres. Hablo nada más y nada menos que del regimiento 588 de bombardeo nocturno, las brujas de la noche. Así que, yo soy Yopop y abrámosle paso a las indetectables y valientes miembros de este regimiento. Pero para iniciar con todo esto tenemos que remontarnos hasta el año 1938 para conocer cómo inició todo esto y la historia de una miembro importante y la responsable de la creación de los regimientos de aviadoras en la Segunda Guerra Mundial, Marina Raskova, quien con las grandes pilotos Polina Osipenko y Vera Lomaco realizaron un vuelo desde Sebastopol a Arjángelsk en el Ártico. Después de este viaje, Raskova se preparó para otro viaje el cual la convertiría en heroína de la Unión Soviética. Esta vez viajaría desde Moscú hasta el extremo oriente soviético, junto con Valentina Grisudobova al mando y Osipenko como copiloto. Pero las condiciones no fueron las mejores ese día, y llegaron a los Urales solo orientados con su instrumental. El bombardero se comenzó a congelar y las fuertes turbulencias hicieron que tomaran la decisión de volar por encima de las nubes a una altura de 7.500 metros. Y viendo que las condiciones iban de mal en peor, Grisudobova le pidió a Raskova que se lanzara en paracaídas con solo una pistola, una brújula, una navaja, fósforos y tableta y media de chocolate. Y 10 días después la encontraron malherida y agotada, y con esta hazaña se convirtió en la primera mujer en ser reconocida como heroína de la Unión Soviética. Luego de todo lo sucedido y que muchas mujeres se enteraran de tal hazaña, empezaron a ver a Raskova como una fuente de inspiración. Algunas dejaron sus estudios y como Raskova ya había formado un regimiento femenino de aviadoras voluntarias, estas jóvenes decidieron unirse y convertirse en voluntarias. Ahora sí, pasamos al año 1941. Los alemanes empezaron la campaña de invadir territorio soviético y en Kiev se encontraba Masha Dolina, quien trabajaba en un club de vuelo de este mismo lugar. Cuando los alemanes se encontraban a 80 kilómetros de llegar, Masha le rogó al coronel que todos los pilotos fueran voluntarios, hasta ella. Pero el coronel se negó, hasta que le dijo que si los alemanes llegaban y se apoderaban del aeródromo y los 3 U-2 que se encontraban ahí, iba a ser un acto de traición. Con esto, el coronel cambió de parecer y le ordenó destruir el aeródromo, el depósito de combustible y cruzar el río de Dnieper en un vuelo nocturno. Participando en la batalla de Dnieper, una de las más duras, sangrientas y extensas después de la de Stalingrado. Después de todo esto, fue a ver a sus familiares, quienes vivían en Mikhailovka, Priship, para dejarles víveres, saludarlos y volver al servicio, pero al día siguiente el lugar fue tomado por los alemanes. Triste y devastada por la noticia, recibió otra noticia, la cual decía: camarada alférez, se te requiere para ofrecer tus servicios a la heroína de la Unión Soviética, Raskova. Secándose las lágrimas, decidió continuar y se unió. Durante ese entonces, varias de estas pilotos eran voluntarias y muchas otras se unieron a ellas sin tener experiencia en lo que era volar un avión. Otras tal vez lo tenían, pero no tanto. Pero todas no tenían experiencia en combate. Todas ellas emprendieron el viaje en tren hasta Engel, una ciudad ubicada cerca del río Volga, para empezar con su entrenamiento a cargo de Raskova, Osipenko y Grisudobova. Teniendo todas entre 19 a 30 años,
fueron conociéndose durante el viaje, compartiendo su lugar de origen, qué hacían antes de volverse voluntarias y las personas que dejaban atrás, desde obreras a estudiantes como Xenia Rudneva, quien abandonó su carrera de astronomía para volverse voluntaria. Durante el viaje, a todas se les ordenó cortarse su cabello, ya que esto podría ser peligroso y estorboso para lo que iban a hacer, obedeciendo según ellas. Si te cortan el pescuezo, ¿llorarás por el cabello? Al llegar a su destino, se dieron cuenta de las malas condiciones que de ahora en adelante iban a sufrir, desde falta de agua, falta de higiene, poco alimento y el extremo racionamiento de estos. Además, la falta de abrigo, de uniformes y de zapatos de la talla de las aviadoras provocó las burlas de los soldados varones, que viendo la apariencia de las pilotos, con los uniformes grandes, no podían evitar burlarse de ellas. Viendo esto y tomando en cuenta las bajas temperaturas de la región, además la altitud de los vuelos durante el invierno, llegando a alcanzar temperaturas de 30 grados bajo cero en tierra y entre 40 y 50 grados bajo cero en el aire, modificaron sus uniformes para poder soportar estas temperaturas, llegando incluso a improvisar, como el caso de Lidia Livbiak, quien más tarde sería conocida como la Rosa de Stalingrado, una de las mejores y quien tenía mejor puntería, quien fue reprendida por cortarse sus medias de piel y usarlas como bufanda. Y en el otoño de ese mismo año, los alemanes ya habían avanzado hasta la cuenca carbonífera del Donetsk, donde más tarde ellas en sus vuelos recuperarían esta región y demás puntos estratégicos. Stalin, viendo el rápido avance de las tropas alemanas, la falta de pilotos y razones de propaganda, además de la constante insistencia de Raskova, el 8 de octubre de 1941 emitió la Orden 0099, la cual llevó a la creación del 122 Cuerpo de Aviación Femenino, dividido en 3 regimientos, los cuales, como su nombre lo dice, estaban conformados exclusivamente por mujeres, siendo estos el 586 Regimiento de Cazas, el 587 Regimiento Aéreo de Bombarderos, quienes luego pasaron a llamarse como el 125 Regimiento Aéreo de Bombarderos de la Guardia, y el 588 de bombardeo nocturno. Aunque los 2 primeros regimientos aceptarían nombres tiempo después, solo el 588 se mantuvo compuesto por mujeres hasta el final. Culminando su entrenamiento, el 586 fue el primero en entrar en combate, específicamente en abril de 1942, y siendo su más importante piloto la ya mencionada Rosa de Stalingrado. Y el 587 entraría en combate hasta finales de 1942 y principios de 1943, específicamente en la batalla de Stalingrado, comandadas por Raskova, quien era además líder del 122 y quien moriría en esta batalla al estrellarse a causa de una fuerte tormenta de nieve. El 588 entraría en combate en mayo de 1942 y, como su nombre lo dice, ellas solo realizaban sus misiones de noche a bordo de biplanos Polikarpov Po-2, los cuales eran utilizados como aviones de fumigación y de entrenamiento. Y podrás pensar que todos eran aviones demasiado anticuados, tomando en cuenta los modernos aviones con los que contaba el ejército alemán. Pero estos desempeñaron un papel importante, llegándose a utilizar años después de la Segunda Guerra Mundial. Siendo estos motivos el poder apagar el motor y planear cuando llegaban al objetivo, el poco ruido que hacía su motor, lo cual era ideal para los miembros del 588, quienes tenían que volar por las noches y con sigilo para atacar posiciones alemanas, además de su velocidad, aunque menor a los Messerschmitt Bf-109 y los Focke-Wulf FW-190, al servicio de los alemanes, les era difícil, aunque no imposible, derribar a estos aviones. Una cosa a destacar es que ellas, con la finalidad de poder llevar más bombas, no llevaban paracaídas, dejándolas caer sobre los objetivos. Sus misiones se basaban en el hostigamiento, bombardeando las posiciones por la noche sin detenerse, lo que quiere decir que los pilotos iban y venían sin descanso, cada 5 u 8 minutos, llegando a realizar cada tripulación un máximo de 8 misiones cada día en el verano y un máximo de 12 en invierno.
lo cual provocó un gran efecto psicológico en los alemanes, quienes por el ruido del motor de los biplanos, y como dije al principio, se asemejaba al ruido de una escoba barriendo, y al enterarse también de que los pilotos que no los dejaban dormir y los bombardeaban cada noche eran mujeres, les pusieron el sobrenombre de Nachtehen, traducido como brujas de la noche. Así lo dijo el as de combate alemán Johannes Steinhoff. ¿Nos era simplemente incomprensible que los pilotos soviéticos que nos daban tantos problemas eran de hecho mujeres? Estas mujeres no le temían a nada, venían noche tras noche en sus destartalados aviones, impidiéndonos dormir. Junto a estos sucesos, las brujas fueron ganando reconocimiento y respeto dentro de las filas soviéticas, y más aún durante la batalla de Stalingrado, quienes junto con el 586 se encargaron no solo de bombardear, como siempre, importantes posiciones alemanas, sino que también en la entrega de provisiones, que al igual que las bombas, dejaban caer desde sus aviones. Durante ese primer periodo de la batalla, contamos con muy poca ayuda aérea. Nuestra fuerza aérea solo podría salir por las noches, y aún entonces solo con unos biplanos de contrachapado, lentos como las últimas gotas de té del samovar. Esos ruidosos biplanos lanzaban provisiones, volando en círculos, y bombardeaban a los alemanes y a sus aliados. Sus pilotos eran mujeres, valientes muchachas soviéticas. Así lo recordó Vasily Zaitsev, un francotirador en la batalla de Stalingrado. Motivadas además por la noticia de la muerte de Raskova, de Lidia y de sus compañeras del 122, siguieron volando en más misiones, siendo las más importantes la campaña del río Don, la reconquista de Ucrania, la batalla de Kursk, una de las más grandes batallas de la historia, y su última gran aparición en la península de Tamán, a finales de 1943, siendo esta última misión donde llevarían el nombre de 588 de bombardeo nocturno, ya que serían rebautizadas como 46 Regimiento Aéreo de Bombardeos Nocturnos de la Guardia Tamán. Al final de la guerra, en 1945, fecha en la que el grupo se disolvió, las brujas llegaron a ser un total de 28.676 horas de vuelo, repartidas en 23.672 misiones solo de bombardeo y otras 155 misiones de suministros de alimentos y municiones, lanzando 2.902.980 kilogramos de bombas, de los cuales 26.000 eran bombas incendiarias, destruyendo y dañando 17 puentes, trenes, 2 estaciones de ferrocarril, 46 depósitos, 12 tanques de combustible, un avión, 2 barcazas, 76 coches, 86 puntos de disparo y 11 proyectores, y lamentablemente perdiendo a 31 tripulantes, de las cuales 23 fueron nombradas heroínas de la Unión Soviética, a quienes no consideraban amigas, sino hermanas. Hasta el día de hoy, las brujas de la noche han sido inspiración para muchos pilotos, incluyendo hombres, y aún se sigue contando su historia, como yo en este video. También inspirando canciones como Night Witches del grupo Sabaton, o el grupo Núcleo Terco, quienes dedicaron una canción a estas pilotos, llamada Sin Miedo. Incluso series como Las Golondrinas de la Noche del año 2013, de la cual saqué varias imágenes para este video. Si quieres verla, tiene 8 capítulos y está aquí en YouTube. También, si te interesa, puedes ver el corto Nachtehen del año 2017, un corto animado danés donde se cuenta la historia de una de las veteranas de este regimiento. Y bueno, hasta aquí llega esta historia, espero que te haya gustado, y si te gustó el video por favor dale like, suscríbete, te lo agradecería muchísimo si lo haces, y no olvides pasar por el canal Dark Fandom. Te dejo el link en la descripción, donde me encontrarás a mí y a mis compañeros de este maravilloso equipo dándole voz a varios personajes, así que me despido, yo soy Yopop y nos vemos en la siguiente historia.